Bueno, primero que nada, muchas gracias a Tecnal, no solo por la invitación esta noche, sino también por acompañar a FADA en el trabajo desde hace muchos años. Y bueno, muchas gracias a ustedes por tomar unos minutos de sus vidas para escucharnos. Vamos a tratar de englobar la charla en 4 partes. Una, hablando de los grandes desequilibrios que trae la economía para describir y ordenar un poquito el contexto. Muchas de estas cosas ustedes las saben, las escuchan, las viven en el día a día. Bueno, vamos a tratar de ordenarlas un poquito como para tener una idea común. Los escenarios que tenemos adelante con Massa ministro. Esta presentación obviamente la tengo hecha hace varios meses. Todos los días la tengo que cambiar. Y después vamos a ver brevemente 2 cositas de ganadería y agricultura como para leer este escenario macro que planteamos, cómo nos puede afectar en nuestros negocios. Los 3 grandes desequilibrios que tiene la economía, y de nuevo, para ordenar un poco, si bien ustedes pueden estar muy al tanto de algunas de estas cosas. Primero, un desequilibrio fiscal. El Estado gasta más de lo que recauda y es la madre de los otros 2 desequilibrios. En primera instancia, el desequilibrio monetario. ¿Por qué? Porque para poder gastar más de lo que se recauda, se necesitan al menos una de 2 cosas. O que alguien nos preste, de lo cual nadie nos presta. Los bonos en dólares de Argentina valen el 20% de su valor nominal. Hace un tiempito valían el 100%, hace unos 4 años. Y la emisión monetaria. En un país normal, el Banco Central es independiente y por carta orgánica y por ley no puede monetizar el déficit, es decir, imprimir para prestarle al Estado Nacional. Nosotros no somos tan normales, entonces la otra es monetizar ese déficit. Y monetizar ese déficit también nos lleva a un problema cambiario. En un país normal, con un mercado de cambios libre, lo que sucede es que el exceso de pesos termina regulando el tipo de cambio, entonces no hay ni pérdida de reservas, ni cepo, ni nada. Como acá queremos mantener de manera artificial un tipo de cambio oficial en un nivel artificial de 130 pesos, se generan todo ese equilibrio cambiario que estamos escuchando todos los días de que los dólares no alcanzan. Pero lo que vamos a ver es que con este arreglo macroeconómico no hay cantidad de dólares que vaya a alcanzar, ¿no? Entonces, estos 3 grandes desequilibrios, que ahora vamos a ver algunos numeritos, como para ordenar y también entender dónde están los principales desafíos hacia adelante, qué tendríamos que escuchar del nuevo equipo económico para realmente estar bien orientados y si escuchamos cosas distintas, hacia dónde podemos ir. Déficit fiscal. Hasta junio cerramos con un déficit fiscal de casi 1.4 billones de pesos. Esto es un 55% en términos reales, es decir, descontando la inflación, que el año pasado. Hasta junio del año pasado, a precios de hoy, es decir, en pesos de hoy, habíamos acumulado un déficit de 900.000 millones. Es decir, que este año gastamos, en términos reales, casi 500.000 millones más. ¿Cuál es el problema de esto? Hace muchos años que vivimos con déficit. ¿Por qué hoy genera un problema? Primero, porque vas acumulando todos los desequilibrios, y segundo, porque este año, como vemos, y lo que estamos explicando, se profundizó. A principios de año, en el marco del acuerdo con el FMI, se tenía la esperanza de que si se cumplía ese acuerdo, que era bastante laxo, esto no se profundizara. Pero como vemos ahí, a partir particularmente de abril, se profundizó la pendiente, y eso fue una de las cuestiones que empezó a generar ruido. Una parte importante del déficit, si tomamos el déficit financiero es prácticamente la mitad, si tomamos el déficit primario que no tiene la parte de los intereses, casi todo son los subsidios. Por eso mucha discusión en torno a reducir el gasto se centra en la cuestión de los subsidios, la segmentación, y todo el mundo habla de eso. ¿Por qué? Porque uno de los elementos más, no sé si fácil, pero donde si uno toca gran parte del déficit. Después las otras cuestiones que quedan son las jubilaciones, los sueldos del empleo público y la asistencia social, que son muy difíciles de tocar, además en momentos donde tenemos un nivel de pobreza del 40%, aunque se vienen ajustando mucho porque vienen creciendo menos que la inflación. Entonces, por eso, gran parte de la discusión se centra en los subsidios. En los primeros 6 meses acumulamos, decíamos, casi 800.000 millones de pesos solo en subsidios energéticos. A eso hay que sumarle el transporte público. Entonces,
Este año crecieron en términos reales un 38% con dólar oficial atrasado, porque gran parte de esto son importaciones de GNL, importaciones de gas de Bolivia, importaciones de energía eléctrica de Paraguay, de Brasil, entonces que se pagan en dólares, eso le genera un problema al Banco Central, pero acá que estamos viendo el lado fiscal, si hay atraso cambiario, al Estado Nacional le cuesta menos pesos. Entonces, esto con un dólar más alto claramente genera un problema. Acá lo que se debería haber hecho hace años es tener tarifas un poquito más lógicas, pero en particular este año, sobre todo a partir del principio de año, cuando vimos que los precios de la energía se disparaban, era acomodar las tarifas un poquito antes y de paso eso generaba menor nivel de consumo, porque cuando a alguien le sube el precio de algo, lo que hace rápidamente es tratar de consumir menos. Pero bueno, ya pasamos casi, estamos entrando en el mes 9 y todavía no ha habido ningún tipo de ajuste. Obviamente, la gente, la clase media, no quiere el ajuste porque ya tiene ingresos, que después lo vamos a ver, muy deteriorados, pero la cuestión es que así no se puede seguir porque en realidad todo lo que la gente, lo que no pagamos de energía, lo pagamos después con inflación porque imprimimos todos los pesos para poder financiar esto. Por eso es que la discusión está puesta muy en los subsidios. Entonces decíamos, el déficit fiscal, que es la madre, o el desequilibrio fiscal, es la madre del desequilibrio monetario. ¿Por qué? Porque como nadie nos presta, tenemos que imprimir. Si acá vemos desde principio de 2020 a hoy, el Banco Central ha emitido pesos para financiar al Tesoro por 4.9 billones de pesos. Billones, es decir, 4, 9 y 11 ceros es lo que ha impreso el Banco Central para financiar este déficit que veíamos recién. Pero además, Guzmán lo que había intentado, y lo vemos acá, esto es diciembre y esto es abril, lo que había intentado en la primera parte del año era crear el famoso mercado de bonos en pesos. Bueno, como hay muchos pesos excedentes, lo que vamos a hacer es que el Banco Central capture menos a través de la LELIQ y el Tesoro emite un bono en pesos. Algunos de esos bonos en pesos eran a tasa fija, son otros SER, que se actualizan por inflación, otros linkeados al dólar, para que el mercado nos preste pesos y no le pidamos todos los pesos al Banco Central. Eso fue lo que intentó hacer Massa, y estos bonos son los que, si ustedes usan un fondo FIMA o cualquier fondo común de inversión para manejar la caja de sus empresas, son los bonos que tienen casi todos estos fondos. ¿Qué pasó? En principio de junio implosionó ese mercado, ¿se acuerdan de los bonos en pesos, de los bonos SER que se hablaba mucho? Ahí fue cuando el dólar saltó de 200 a 230, unos 15 días antes de que se fuera Guzmán. Para resumirlo, el mercado empezó a analizar cómo se van a pagar estos bonos si cada vez hay más déficit, es decir, cada vez vamos a necesitar más deuda. ¿Cómo se paga la deuda en pesos normalmente? Con emisiones. La emisión significa inflación y devaluación. Y el dólar venía muy tranquilo de principio de año. Salimos antes de que nos agarre. Y ahí implosionó un poco el mercado de bonos en pesos. ¿Y por qué esto es también un problema monetario? Porque el Banco Central tuvo que salir a rescatar ese mercado de bonos en pesos para que siga existiendo. De lo contrario, desaparecía ese mercado. Porque si decís, bueno, invertimos en pesos porque en última instancia el Banco Central emite para pagarlos, se implosiona y el Banco Central no emite para pagarlos, desaparece ese mercado. Entonces el Banco Central imprimió para recuperar esos bonos. ¿Cuánto imprimió? 1 billón de pesos. Metió en el mercado 1 billón de pesos en cuestión de 3 semanas para rescatar ese mercado de bonos. ¿Cuánto es 1 billón? Todo el financiamiento que se había logrado durante el primer semestre prácticamente. Y también, ¿cuánto es 1 billón? 1/4 de la base monetaria, que es de cerca de 4.8 billones. Entonces, se inyectaron en la economía 1/4 de toda la base monetaria, y eso fue también lo que fogoneó todo el ruido de pasar de un dólar de 200 a 230, a 260 y después a 300 y pico, que ahora con algunas mejores expectativas ha bajado un poquito. Entonces, mucha emisión, tanto para financiar de manera directa como para después rescatar el mercado de bonos. Acá lo que vemos es la sumatoria de la base monetaria más todo el stock de LELIQs. ¿Qué son las LELIQs? Básicamente un bono que da el Banco Central a los bancos. Los bancos tienen muchos pesos que la gente tiene depositadas porque tienen muchos pesos, y el Banco Central dice, los quiero sacar del mercado porque si no, se van directo a los precios o al dólar. Entonces, están resguardados en esas LELIQs.
¿Cuántas LELIQs hay? LELIQs y pases, 7 billones de pesos. Esos 7 billones de pesos es toda la emisión pasada. Toda esa emisión pasada de pesos que nadie quiere, el Banco Central los tiene guardaditos en esas LELIQs, que son una reversión de las LEBACs que le explotaron a Macri en 2018. Eso es, de nuevo, más de una década y pico de déficit que ha sido monetizado y que está guardadito ahí. ¿Cuál es el problema? Con una base monetaria de 4.3 billones, que es una base monetaria y media. Siempre va a ser una bombita de tiempo esperando ahí. Y por eso el Banco Central tiene que pagar intereses. La semana pasada, el jueves, subió la tasa de interés para tratar también de frenar un poquito la corrida y la tasa de interés efectiva pasó al 80%. Es decir que para mantener esos 6.9 billones de pesos guardaditos ahí, tiene que pagar 80% de intereses anuales. ¿Cuánto es 80% de intereses anuales? 5.4 billones de pesos. Eso es lo que tiene que pagar el Banco Central todos los años, o devengar, para seguir teniendo guardaditos esos pesos ahí. Y a medida que hay mayor ruido, hay mayor inflación, tiene que subir la tasa, que va a ser una de las conclusiones, que vamos a tasas más altas de las que hemos venido acostumbrados los últimos 2 años. Así que bueno, esto está ahí, es un desequilibrio monetario grande, que no solamente es el desequilibrio monetario de este último tiempo, sino el acumulado de toda la última década de desequilibrio fiscal. Y es algo que tarde o temprano va a haber que solucionar. Por eso cada tanto salta el tema del plan Bonex y ese tipo de cosas, porque tarde o temprano a este balance del Banco Central hay que solucionarlo. Lamentablemente, ninguna forma es fácil ni linda. Generalmente hay 2 formas. Una mega devaluación, eso a tipo de cambio oficial son 85.000 millones de dólares, ya a dólar MEP son 37. Entonces, si el dólar se va a un nivel estratosférico, es poca plata en dólares y deja de ser un problema. Y la otra forma es convirtiéndolo en un bono de largo plazo, como fueron en su época los Boden y los plan Bonex. Por eso cada tanto se habla. Hoy no está tanto en el horizonte, pero de acá a 1 año y medio, 2, cuando el próximo gobierno, sea del color que sea, tenga que aplicar un plan de estabilización, bueno, esas cosas pueden estar en el horizonte. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene un balance, como el de una empresa, totalmente quebrado, que debe mucha plata. Esto debe todos los pesos que hay dando vuelta, más todas las LELIQs, y para poder tener un esquema monetario más o menos ordenado, hay que solucionarle el balance y sacarle toda la deuda. Y la deuda se saca de alguna de esas 2 maneras. Entonces, eso del desequilibrio monetario, ¿qué genera el desequilibrio monetario? En primera instancia, inflación. ¿Por qué? Porque cada vez hay más pesos que nadie quiere, entonces los pesos valen menos, cada vez necesito más pesos para comprar los mismos productos, inflación. Ah, se me rompió el gráfico. Bueno, allá estaba rojito, allá arriba. Y acá estaba más azul. Cerramos 2020 con una inflación del 36, 2021 con una inflación del 50,9, junio con una inflación del 64 y si julio tiene una inflación del 7, agosto del 5, septiembre del 4,5 y octubre-diciembre del 4, una visión muy optimista, cerramos el año con 80. Entonces, 80% hoy es un piso absoluto con alta probabilidad de que la inflación cierre en algún punto entre 90 y 100 si no hay ningún ruido extra, ¿no? Entonces ahí se quedan con algún numerito para tener en la cabeza de lo que puede venir. El problema es que hacia adelante tenemos varias cosas. Toda la emisión de estos últimos meses que vimos que fue alta, los combustibles, que hace bastante que no se mueven y ya venían atrasados, hace bastante no se mueven, se han ido moviendo, pero ya venían atrasados y subió el precio internacional, aunque se desinfló un poquito. La suba de tarifas, que todavía no sucedió y va a impactar en las tarifas, en la inflación, y si hay una posible devaluación, el impacto de la devaluación, del oficial, y si no hay devaluación va a tener que cada vez haber más cepo, si hay cada vez más cepo, todas las cosas que no entran son más caras en dólares. Entonces, tenemos toda esa combinación de cosas que hacen que nos digan vamos a seguir con inflaciones altas. Y en el mejor de los casos, si el masazo funciona, vamos a una inflación de piso del año que viene de un 70-80%, porque todavía tenemos todas estas cosas atrás. Y además, ¿qué le sumamos? Que el poder adquisitivo viene muy debilitado. Un gobierno con un poder político muy acotado que va a hacer que todas las paritarias no se puedan contener y operen la mayoría, sobre todo los gremios fuertes, por encima del 70%. Entonces, eso hace otra vuelta en los costos
y nos genera una inercia inflacionaria para el año que viene importante. Los alquileres están atados a la inflación. Los alquileres que haya que ajustar en diciembre se van a ajustar al 80%. Entonces tenemos toda una cuestión que hace que la inercia inflacionaria para el año que viene también sea importante. Hoy no les puedo dar ningún número, pero en ningún caso vamos a ir a una inflación del 50-60 por más plan y por más bueno y superministro que tengamos. La otra, el exceso de pesos que estamos viendo, decíamos, se ve en dos cosas. Un aumento de la inflación y el aumento de la brecha cambiaria, porque ese exceso de pesos o va a bienes, todos queremos huir del peso, entonces vamos a bienes, o vamos al dólar. Las dos cosas, decíamos, son un reflejo en realidad de la pérdida de valor del peso. Entonces, también lo que hemos tenido es un incremento de la brecha cambiaria, que la otra semana alcanzó un pico de un 150% y ayer cerró en el 111%, hoy un poquito menos. Así que también brecha cambiaria. ¿Qué pasa con la brecha cambiaria? Que cada vez hay más incentivos a correr al dólar oficial. Todo el que puede comprar los $200, todo el que puede importa, todo el que puede no exporta. Entonces cada vez hay un mayor incentivo a tratar de adquirir cosas que estén a 130 y tratar de no vender cosas que estén a 130, y eso hace crujir las reservas del Banco Central. De manera genuina, porque todos nosotros, seguramente hace 2 años que estamos tratando de adquirir insumos y cosas que estén dolarizadas, maquinaria, vehículos, etcétera, que estén dolarizados. Esa es una versión genuina, digamos, porque realmente estamos comprando. Y después algo que ya no es tan marginal, que es la sobrefacturación de importaciones y la subfacturación de exportaciones, que también se mete en el combo. Y eso es lo que ha hecho crujir las reservas del Banco Central y que hoy estemos en una situación muy compleja, voy a avanzar uno, muy compleja, donde las reservas netas del Banco Central, escuchamos los 38.000 millones de dólares, ¿no? Pero los 38.000 millones de dólares tienen adentro, por ejemplo, 19.000 millones del swap con China, que están anotaditos ahí, pero no hay ni yuanes, ni dólares, nada. Están anotados y en el mejor de los casos nos lo prestan, ¿no? Pero no es que hay un yuan o un dólar o algo en el Banco Central. Entonces ya de los 38, la mitad están anotaditos, no son de verdad. Otros 11, casi 12, son los encajes de los plazos, de los cajas de ahorro y plazos fijos en dólares, que en realidad es plata de la gente que los bancos tienen guardada en el Banco Central. O sea que de los 38 ya descontamos 19, ya descontamos 11. Digamos que no son reservas del Banco Central realmente. Después hay también, anotadito del Banco del BIS, otros 3.000 millones. Otra deuda que ya se gastó también de 1.900 millones de un préstamo del CDESA, más algo de DEX, nos quedan 1.500 millones reales. Eso es lo que realmente es del Banco Central, que son un par de semanas de importaciones, muchas veces se mira así. Y si descontamos de esos 1.500, 3.500 millones de oro que tiene el Banco Central y 4.400 millones de DEX del FMI, es lo que la unidad de cuenta en la que presta el FMI, que en realidad tampoco son dólares, sino que es una anotación, lo que ya habla de reservas netas líquidas, es decir, cuántos dólares disponibles tiene, son menos 6.300. Es decir, que el Banco Central hoy ya está usando oro o plata de la gente. Por eso también vamos a empezar a ver noticias, no por eso solamente, sino por todo el ruido de cómo bajan los depósitos en dólares de la gente, porque se asusta y saca dólares. Entonces, 1.500 millones. En diciembre de este año eran 1.200, del año pasado eran 1.200 millones. O sea que no estamos tanto peor. ¿Qué pasó al medio? El FMI nos prestó un poco de plata de lo que le habíamos pagado antes de diciembre. O sea, lo que ya le habíamos devuelto nos lo volvió a dar y está ahí. Entonces teníamos incluso un poquito menos. Pero ¿qué pasó de diciembre a hoy? Lo que veíamos con la emisión monetaria, la cantidad de pesos en el mercado creció mucho. Hay un cálculo que se hace que no es para que se asusten, pero da una magnitud. Che, bueno, las reservas netas sobre toda esa base monetaria, esas LELIX que decíamos, que vendría a ser todos los pesos que están dando vuelta en la calle y que están guardados en el Banco Central. Sobre esos dólares que hay de respaldo, ¿cuánto da? Ese le suelen llamar el dólar convertibilidad. Si convertimos las reservas reales con todos los pesos que están dando vuelta. En diciembre de este año daba, del año pasado, ese dólar convertibilidad, 6.800 pesos. Hoy da 7.300. En diciembre del 2020 daba 1.500.
de nuevo, no hace falta pensar en un dólar convertibilidad ni nada, pero da la magnitud. Por cada dólar que realmente en el Banco Central, hay 7.300 pesos dando vuelta. Por eso es que también cuando se discute la dolarización y todo eso, muchos economistas dicen, está todo bien, pero no tenemos ningún dólar para dolarizar de verdad. Si necesitamos dolarizar con lo que realmente tenemos que dolarizar 7.000 pesos. Por eso también se tilda que muchas veces es como una ilusión que realmente no es muy fácil de aplicar. Pero bueno, esto muestra un poquito el nivel del desequilibrio monetario y cambiario que hay, y todos estos días viene perdiendo muchos millones el Banco Central. Y esto lo que nos hace pensar que algo en el frente cambiario sí o sí se tiene que hacer porque ya no da para más. En agosto del 19, después de las PASO, había de reservas netas 19.500. Fines del 19 quedaban 10. Fines del 20, 3. Fines del 21, 1,2. A hoy, 1,5 por lo del FMI que dijimos. O sea, cada vez se va achicando la posibilidad de seguir pateando la pelota. Por eso es que, de nuevo, algo se espera en el frente cambiario, que después lo vamos a ver rápidamente. Y me había salteado estas dos cosas, que una de las razones por las que crujen las balanzas, las reservas del Banco Central y cada vez hay más demanda, es el nivel de atraso cambiario. Lo que ha pasado es que desde principios de 2001, por las elecciones de fines de año pasado, la suba del tipo de cambio oficial fue muy inferior al nivel de inflación. Entonces, por ejemplo, tuvimos acá todos estos meses, de mayo a diciembre del año pasado, con subas del tipo de cambio oficial de cerca del 1 y pico % e inflaciones arriba del 3%. A partir de principio de este año, con el acuerdo con el FMI, y ya dado que esto ya era insostenible, el Banco Central empezó a subir ese ritmo. Pasó del 1 al 1,6, al 2, al 3, al 4, julio cerró con el 4,7% de suba del tipo de cambio oficial. El problema fue que la inflación pegó otro saltito. Entonces, incluso con esa suba, se mantiene muy por debajo. Esto es lo que hace pensar que el famoso crawling peg, que sería que el tipo de cambio oficial fuera copiando esa inflación, no funciona porque ya tenés todo este atraso cambiario. ¿Cuál es el nivel de este atraso cambiario? Con un dólar promedio oficial de julio de 128 pesos, si lo comparamos con el dólar que teníamos hace un año, en julio del año pasado, y le descontamos la inflación, equivale a 167 pesos. Es decir, si quisiéramos tener el mismo dólar hoy, o promedio en julio, que teníamos el año pasado, necesitaríamos un dólar de 167 pesos. Y el de julio del 20, 185. Pero, en medio de todo eso, no solamente hubo inflación, sino que hay inflación futura por toda la emisión que veíamos. Es decir, que hoy, incluso si lo llevamos a 185, muy probablemente sería insuficiente, porque tenés toda la emisión de todos estos 2 años, que veíamos en 44 billones y pico. Bueno, estos 128 equivalen a 127 de enero del 2018. Es decir, nos comimos todas las devaluaciones de 2018 y 2019 que habían generado alguna ganancia cambiaria, ya la inflación se las comió enteras. Entonces, hoy estamos en la misma situación que antes de que el dólar se fuera de 18.40 y de 40.60. O sea, se multiplicó por 3 en muy poquito tiempo, en cuestión de un año. Hoy estamos en esa situación de atraso cambiario como para tratar de visualizarlo, y por eso rugen las reservas del Banco Central, por eso hay caída en el nivel de ventas de soja, por esto, más la mezcla de la suba de la brecha. Bien, y yo les decía, esto no es una cuestión de dólares. ¿Por qué? Primeros 7 meses del año, solo sector cereales y oleaginosas, por ahí yo reniego cuando dicen campo, porque después está la carne y está todo el resto. Solo cereales y oleaginosas ingresó 22.000 millones de dólares. Nunca antes en la historia había ingresado tanto. En el promedio 2016-2019 había ingresado 13.800. Es decir, que este año, comparando el promedio 2016-2019, ingresaron 8.400 millones de dólares más. Por eso es que yo decía recién, no hay cantidad de dólares que alcancen. Si hoy llueven 10.000 millones de dólares, esperemos que lluevan acá, no alcanza. ¿No? Porque al sumo compra tiempo. Por eso también al final vamos a ver algo de esto de que se habló de que Massa habría conseguido un préstamo de 11.000 millones. A lo sumo nos compra un par de meses si seguimos teniendo este arreglo monetario, cambiario, fiscal.
Este gráfico también se me rompió. Acá estaba en rojo también. Es decir, vemos el poder adquisitivo, el salario real promedio de la economía entre diciembre de 2017 y abril de este año, que están los últimos datos, ha perdido el 22% del poder adquisitivo. Es decir, los asalariados, privados formales, públicos y privados informales, en promedio, hoy ganan 78 pesos de cada 100 que ganaban en diciembre del 2017, y eso es lo que se siente en la calle del bolsillo más flaco y que cada vez alcanzan para menos, incluso trabajando igual, digamos. Pues seguimos hablando de asalariados, no estamos diciendo de gente que perdió el trabajo ni nada. Y los informales perdieron el 34%, ¿no? Porque tienen menos capacidad de poder renegociar salarios. Entonces, eso también es lo que se ve en la calle y también afecta mucho, obviamente, al mercado de carne y al consumo interno. Bien, entonces, un profundo déficit fiscal, un desequilibrio fiscal, que estos meses solo se ha profundizado, que se convierte en un desequilibrio monetario, que estos meses solo se ha profundizado, y que, algo que no dije recién, ante un cepo cambiario, sí lo dije, que mantiene un tipo de cambio oficial relativamente, un tipo de cambio oficial artificialmente bajo, se convierte en un desequilibrio cambiario. De nuevo, con un tipo de cambio libre, probablemente el tipo de cambio se ubicaría en 200 pesos, 240, en ese rango, y no se convertiría en un desequilibrio también cambiario. Pero con un tipo de cambio fijo, eso no es flexible y se convierte también en un desequilibrio cambiario. Bien, este es el escenario macro. Vamos ahora a, este es el contexto macro, vamos a los escenarios con Massa ministro. ¿Qué puede llegar a ser y qué escenarios podríamos tener enfrente? El primer paso en el corto plazo es frenar la crisis financiera. Necesitamos frenar esta corrida. Por eso el Banco Central la semana pasada subió 8 puntos la tasa, porque es uno de los instrumentos que en cualquier país del mundo utiliza la política monetaria para frenar la corrida de la moneda. O sea, para que los pesos se queden, les ofrezco más tasa de interés, por lo menos lo mismo que la inflación esperada. Por eso la tasa efectiva se fue al 80. Entonces, hay que desactivar la corrida. ¿Por qué? Porque mientras más días pasan, necesito cada vez medidas más contundentes. Lo que tenía que decir y hacer Batakis apenas entró es muy distinto de lo que tiene que hacer y decir casi 30 días después Massa. Ahora, el miércoles cuando diga, tienen que ser medidas muy contundentes, porque de lo contrario no las frenamos, porque a medida que va pasando el tiempo se van desanclando las expectativas y cada vez necesitas medidas más contundentes para que frenen esas expectativas. Y también, y sobre todo después de haber visto la salida de Guzmán y la salida de Batakis, apoyo político. No puede caber ninguna duda de lo que diga Massa realmente tiene apoyo de todo el kirchnerismo. Si hay dudas, rápidamente eso se diluye. Entonces, medidas contundentes y que se lea que tienen apoyo político y que se lea que realmente se van a implementar. Bien, eso primera instancia para frenar la corrida. Por eso estamos que el miércoles, si queremos que esto se acomode y no se siga profundizando el lío y que los mercados respondan bien porque ha habido cierta buena expectativa más alguna cuestión internacional, necesitamos que Massa dé mensajes bastante claros y contundentes en torno al déficit fiscal, la reducción de la emisión y corrección cambiaria. Probablemente no diga nada por ahora, ahí vamos a ver qué puede venir hacia adelante. Hacia adelante hay 3 escenarios. Un escenario de estabilización, donde realmente hay un programa antiinflacionario, con una reducción muy rápida y fuerte del gasto público, con modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para que vuelva a ser independiente y eso dé alguna garantía que se corta el vínculo de la monetización del déficit, una solución de fondo para el balance del Banco Central, en fin, un programa de estabilización. Ese programa de estabilización es muy probable que se aplique hoy, muy, muy improbable, porque además necesita de mayor nivel de credibilidad del equipo económico que lo aplica, porque va a ser imposible, como llegue la economía de acá a fin de año que viene, seguir estirándola, como si fue posible estos últimos años. Entonces, este programa de estabilización hoy es totalmente improbable, pero en el próximo año y medio es muy probable, necesario, para el que llegue, si no, no va a poder gobernar 4 años, sin que la economía le termine a explotar en las manos. A nadie le gusta, es muy antisocial porque les pega a todos vamos a tener menos, por eso se tiene que hacer apenas se ingresa en esos días de la luna de miel de los primeros días,
Antes se hablaba de los 100 días, esto va a tener que hacerse en los primeros 15. Y es lo que muy probablemente están trabajando los principales equipos económicos, tanto Melconian con la Mediterránea, como los equipos económicos de los principales partidos, están trabajando en cómo hacer ese acomodo de la macro, si bien todavía no saben cómo va a llegar la macro, pero hay algunos indicios. En la otra punta hay un programa de profundización, que era el que se tenía miedo en los últimos días de Batakis, y por eso también se distorsionó todo, de que no se haga nada y se siga con la continuidad de profundización que veíamos estos últimos meses. Todos esos gráficos que veíamos, déficit, emisión, bueno, si eso seguía así, era un escenario de profundización que te lleva a un salto inflacionario muy importante, probablemente no a una hiper, pero algunos economistas hablan de superinflación para hablar de inflaciones superiores al 100. ¿No? Te lleva a un nivel inflacionario muy complejo, y ese era el miedo de los últimos días de Batakis. Ahora la esperanza está en una continuidad moderada, que sería un escenario del medio, donde es el mismo modelo económico, pero se tratan de moderar un poco las variables para que no termine de explotar. Se trata de levantar un poco la pata del gasto, con eso se disminuye la necesidad de monetización, se hacen algunos cambios en el frente cambiario y el arreglo económico tira unos meses más, ¿no? Esa continuidad moderada, en nuestra perspectiva, es lo que hoy resulta un poco más probable, y es lo que probablemente ha puesto un poco la mirada, este suceso de los últimos días, de que se calmó un poquito el dólar, bueno, una esperanza de que en vez de ir a una profundización, se vaya a una continuidad moderada. Nadie espera, o creo que nadie espera, un cambio rotundo que nos lleve a un plan de estabilización para solucionar los problemas de fondo de la economía. No. Yo entiendo que vamos a ir a un escenario como este, donde se retoquen algunas cosas. De nuevo, cada vez se necesitan retoques más fuertes, de los que probablemente se necesitaban hace 2 meses y hace un mes, o de los que necesitaban a principio de año. Al principio de año, con lo del FMI, cumplirlo, capaz que bastaba. Los últimos días de Guzmán, con tal de hacer un par de cosas, de acelerar un poco más con las tarifas, capaz que bastaba. Batakis, si anunciaba algunas medidas concretas, capaz que bastaba. Bueno, a medida que va avanzando el tiempo, cada vez se necesitan, lo que decíamos recién, medidas más contundentes para poder frenarlo. Pero bueno, esta continuidad monetaria, decíamos, estabilización del déficit para que no se profundice, principalmente tener más subsidios, menor nivel de emisión, un dólar que no se siga atrasando, pero vamos a seguir con cepo, entonces el cepo sigue necesitando ser a veces más fuerte, y se busca cumplir metas con el FMI. Ese es más o menos el escenario que hoy parece, a nuestra perspectiva, más probable. ¿Qué tiene que anunciar Massa mañana? Porque dijeron que el miércoles, como para que realmente tengamos esperanza de que vamos a este escenario de continuidad moderada. Al menos cumplir con el acuerdo del FMI, aunque probablemente debe ser mayor el nivel de ajuste fiscal necesario. Ajuste mayor en las tarifas porque lo de la segmentación no ahorra nada, entonces algo ahí hay que hacer porque decíamos es uno de los principales huecos. Anunciar algo extra de gasto no prioritario, ministerios, programas. Cada vez que nosotros pensamos en algo nos damos cuenta del montón de gasto innecesario que tiene el Estado y que sin duda algo va a haber que hacer, y algunas señales del famoso gasto de la política, como para dar una señal política en el sentido. Si anuncia algo menos que esto, va a ser leído como poco, ¿no? Como insuficiente. Reducción de la emisión monetaria por un menor déficit, es decir, bueno, vamos a gastar tanto menos, entonces vamos a necesitar imprimir tanto menos. No sé si escucharon de Daniel Marx, al Comité de Desarrollo de Deuda, qué sé yo. Bueno, ahí la idea es que seguir desarrollando el mercado de bonos en pesos, que ya implosionó, pero como demostramos que vamos a imprimir para cubrirlo, probablemente tenga un poquito más de vida, entonces seguir por ese lado, y mayor tasa, por el lado monetario. Ya se subieron 8 puntos, como decíamos, ya la llevaron al 80, pero alguna suba extra vamos a tener porque con expectativas de 80 de inflación, es tasa real 0. Se necesita generar una tasa real, aunque sea apenas positiva. Es lo que hizo Brasil, es lo que hizo Paraguay, es lo que está haciendo Estados Unidos, es lo que está haciendo Europa, subiendo las tasas, es política monetaria básica cuando tenés disparada la inflación. Así que ya está en 80, pero algunas nuevas subas van a ser necesarias como para apuntalar este programa de estabilización para frenar la crisis financiera, sino como que va quedando cojo, si no apuntás a los 3 déficits, los 3 desequilibrios al mismo tiempo. Y en el frente cambiario, lo que decíamos, consigue préstamo, que se está hablando mucho. Bueno, eso seguramente va a ayudar a estabilizar la corrida actual, pero de fondo solamente compra tiempo si seguimos con el mismo esquema.
Tiene que haber una devaluación del dólar oficial tarde o temprano, por todo lo que veíamos, ya es totalmente insostenible. Fue sostenible por un tiempo, mientras tuvimos buenos precios de las commodities, etcétera, mientras no teníamos el dólar tan atrasado, pero veíamos cómo se iba atrasando mes a mes. Algún tipo de movimiento va a tener que haber. ¿Por qué? Porque el peso ya se devaluó. Cualquiera de nosotros está dispuesto a deshacerse de sus pesos a, ¿cuánto cerró hoy? 270, 280. Entonces el peso ya se devaluó. El tema es cuándo lo reconoce el gobierno en el tipo de cambio oficial. Pero tarde o temprano viene. Si viene el préstamo, podrá ser unos meses más tarde. Si no viene el préstamo, tendrá que ser unos meses antes. Puede eso estar enmascarado en un desdoblamiento. Bueno, no es que devaluamos, sino que desdoblamos, para allá va el tipo de cambio financiero con el turístico, para acá va la importación, para acá va la exportación. Eso al FMI en principio se dice que no le gusta, pero tampoco le debe gustar lo de ahora, así que no sé qué va a preferir. Y creo que lo dejé más adelante las conclusiones, generalmente el campo sale perjudicado en un desequilibrio, en un desdoblamiento. Me preguntaban los periodistas con esto, cuando se hablaba del dólar soja antes de la medida real, que hablaban de un desdoblamiento que le iban a dar al campo el 30, el 40% más. Digo, siempre en cualquier desdoblamiento, a la exportación en general y al campo en particular, sale discriminado, le dan de menos, nunca de más. Me parecía que no podía ser. Bien. La proyección de variables clave, porque se queden con algún número en la cabeza en esta economía tan volátil, sí se da este escenario de continuidad moderada y Massa más o menos anuncia estas cosas, ¿no? Optimista. Piso de inflación de 80%, como decíamos recién, probablemente termine en algún punto cerca del 90%. Sí, las cosas van por este lado. Dólar oficial, piso de 170 pesos, que es simplemente dólar oficial actual, más inflación, hasta fin de año, por eso un piso para evitar mayor atraso nada más. Los futuros hoy están en 191 pesos y el único vendedor es el Banco Central, entonces ahí nos dan otro punto. Y con algún salto cambiario, que probablemente podría estar entre el 30 y el 40%, cerrar en algún nivel de 2.20, 2.30. Es una franja un poquito amplia, de 170 a 2.20, 2.30, pero de acuerdo al escenario vamos a terminar en algún punto ahí al medio hacia fin de año. Podríamos esperar. El dólar MEP va a seguir el cepo, entonces van a seguir existiendo los dólares libres. Si la brecha se mantiene en lo que fue el promedio de todo este año hasta ahora, que fue del 91%, si sacamos el promedio diario, tuvimos una brecha del 91%, con un promedio de estos dólares tendríamos 325 pesos de MEP hacia fin de año, hoy parece muy poco después de haber alcanzado 350, y si se mantiene la brecha actual, unos 360 pesos. ¿No? Lo hemos visto, lo veíamos en la brecha recién, a veces tiene ese overshoot, tiene ese sobresalto, y después se acomoda un poquito más abajo. Bien, las reservas siguen estancadas con cualquiera de estas situaciones, pero no terminan de agotarse. Si llegamos con cualquiera de estos dólares, entre 170 y 220, 230, va a seguir atrasado, por lo tanto va a seguir la presión sobre las reservas, por lo tanto va a seguir siendo necesario un cepo. Entonces el cepo probablemente, si el dólar termina en esta parte, en la parte más baja de ese rango, probablemente tengamos más cepo. Si termina en la parte más alta de ese rango, un poquito más relajado porque va a haber menos necesidad. Los salarios con una inflación piso del 80 van a terminar, comparados contra esa serie que traíamos, por lo menos en el menos 25%. Es decir, los salarios van a seguir perdiendo. Es muy difícil que cualquier paritaria en este contexto económico alcance a equiparar estos niveles de inflación. Eso es una mala noticia para el consumo de carne. ¿Qué hora es? Bien, bien. Bueno, adelantamos un poquito. Ahí está. Creo que no me quedó nada, ¿no? Bien. Eso entonces, escenario macro, como lo vemos nosotros, el más probable, además políticamente parece el más probable, porque el otro escenario de profundización es un suicidio y el otro de estabilización hoy es imposible. Entonces, ese escenario un poquito más corrido para un lado o para el otro, hoy parece el más probable, que pareciera ser no tan malo, pero por lo menos es un escenario de no profundización. Bien, ganadería. Ganadería venimos con los precios desde abril muy pinchados, viene yendo atrás de la inflación. Si miramos el ternero Rosgan, abril cerró 3.86, las primeras de julio estuvieron en 3.77. Si miramos el novillito, abril tuvo 306 promedio, julio tuvo promedio 305, o sea, totalmente planchado. Última semana sí hubo una reacción, si promediamos esta última semana, en 3.17, sigue estando atrás de la inflación.
algo que no veíamos hace un tiempo, salvo después del cierre de exportación del año pasado, que tuvimos ahí un par de meses con el precio de la hacienda muy planchado, pero tanto en cría como, tanto en invernada como en hacienda gorda. Precio planchado. ¿Por qué está el precio planchado? Podemos buscar algunas explicaciones. Veíamos el poder adquisitivo, solamente viene así. Entonces, mercado interno con bajo poder de compra. Mercado externo. Se empezaron a pinchar los precios máximos que alcanzamos cerca de marzo-abril en nivel internacional. Esto es RAL Hilton y esto es Garrón Brazuelo China. Se empezaron a pinchar los precios en dólares, para poner dos ejemplos nada más, que vimos máximos. Terminamos ahora julio con 11.500 dólares Hilton y 6.700, que sigue siendo bueno China, pero se pincharon los precios internacionales. Y a eso le sumamos el tema del atraso cambiario que vemos antes, donde el tipo de cambio oficial el último año solamente subió un 35%, entonces la exportación en dólares solamente aumentó un 35% su poder de compra. Entonces, débil demanda interna, dólar oficial atrasado, más precios internacionales planchados, la exportación con bajo poder de compra, muy difícil que traccione en el lado de la demanda. Y hacia adelante, muy buen nivel de ocupación de los feedlots, que no se había visto en los últimos años, solamente en algunos momentos de 2020 habíamos tenido 70% de ocupación según la Cámara del Feedlot. Entonces, buen nivel de ocupación, lo que nos asegura un buen nivel de oferta para los próximos meses. Entonces, esperaríamos que el precio de la hacienda siga un poquito pinchado en el corto plazo, por lo menos. Decíamos, buen nivel de ocupación, buen nivel de reposición, y eso tiene como correlato, o viene como consecuencia, de mejores márgenes que los que vimos durante todo el último año, que habían sido muy malos. Si miramos los precios de la hacienda en dólares, MEP, volvemos a mínimos. Por ejemplo, acá el novicito ternero Rosgan con el precio promedio del MEP de julio terminó en $1.30, después de haber alcanzado picos de entre 1.80 y 1.90. Ese $1.30 MEP nos deja cerca de los valores mínimos que tuvimos con el pico de octubre de 2020 del dólar MEP, que tuvo un precio mínimo de $1, pero estuvo ahí. Entonces, básicamente lo que quería decir, ternero Rosgan, por tomar una referencia, quedó barato con la disparada del dólar. Desde los mínimos de octubre de 2020 llegó a estar 100% arriba en dólar MEP en abril de este año. Lo mismo el novicito Liniers llegó a estar 80-90 centavos dólar MEP en octubre de esa época de 2020. Después llegó a estar en picos de 1.50, 1.60 hace un par de meses cuando el dólar estaba tranquilo. Hoy quedó cerca de $1.10 esta última semana. Y el precio del asado también quedó por debajo, si lo miramos en dólar MEP, del último año y medio y nos lleva ya a niveles de 2020. Entonces, precio de la hacienda de las distintas etapas relativamente baratos en dólares. Después de venir de meses que estuvieron relativamente caros. Si analizábamos esto, todos estos meses previos podíamos ver que ya estaban caros medidos en dólar MEP, porque estaban en picos máximos. Entonces, ¿cómo navegamos este contexto? ¿Qué estamos sabiendo si miramos la ganadería en este escenario moderado que decíamos recién? Posible suba del tipo de cambio oficial hacia adelante, veamos que es inevitable tarde o temprano. Probable estancamiento del precio de la hacienda gorda los próximos 3-4 meses. Cría e invernada están baratos en dólares MEP. Y demanda interna débil, exportación con poco poder de tracción por ahora, ¿no? Eso es lo que sabemos, creo. Ustedes están muy metidos. ¿Qué riesgo tenemos si miramos hacia adelante con todo lo que vimos? Suba el costo del maíz por la suba del tipo de cambio oficial. Eso sabemos que normalmente las devaluaciones descalzan el negocio del feedlot, del cerdo, del pollo, de la lechería, porque le damos a comer dólares y producimos pesos, al menos en el corto plazo. En general, la hacienda copia después al dólar, pero tiene cierto rezago, sobre todo hasta que la exportación puede traccionar precios, ¿no? Con una demanda interna medio complicada. Entonces, ese es el riesgo, digamos, que hoy vemos. Y el impacto de la sequía en la disponibilidad de pasto, que otras veces eso nos puede servir para esquivar un poquito el problema. ¿Qué hacemos? Seguramente lo que ya vienen haciendo con la sequía se viene, planificar muy bien la carga para no quedar sobreexpuestos al riesgo de quedarse sin pasto, como decíamos recién, y tener que ir a una suplementación un poco más cara.
Adelantar lo máximo posible en la compra de alimento para el caso del que no tenga maíz propio. Para el que tenga maíz propio, lo que viene tratando de hacer, adelantar la compra de bienes, de insumos dolarizados para la agricultura. Aprovechar el crédito barato, porque una de las conclusiones que dijimos, vamos a escenarios de tasas más altas, no solo en términos nominales, de acostumbrado de tasas del 40 al 60 a nominalmente, digamos, a tasas de mayor del 80, sino a tasas reales más positivas que se deberían mantener en el tiempo. Y lo de siempre, tratar de trabajar lo mejor posible en todos los aspectos productivos y de planificación. Eso podemos ver en la ganadería. No estamos quedando sin tiempo, vamos con la agricultura. El problema de la agricultura, bueno, acá son ganaderos, según tengo entendido, mucho feedlot, aunque sea propio, entonces están de los dos lados del mostrador, pero desde la agricultura, algo que fue negativo fue cómo ha subido a hoy, después de que se pincharon los precios internacionales, el valor de los granos en pesos. A hoy el maíz subió interanualmente un 57% en pesos, con una inflación que está cerca del 70%. En la soja subió un 56% en pesos, con fletes que, por ejemplo, subieron un 74%. Entonces, en pesos, los granos perdieron mucho poder de compra. Eso le dio algún respiro este último mes, estos últimos 2 meses, a medida que se fueron pinchando los precios internacionales, algún respiro de los números de los planteos que consume el maíz, pero a los granos en sí mismos están en un escenario complejo, principalmente por 2 razones. Se pinchó el escenario de precios internacionales, perdimos prácticamente toda la ganancia de la guerra, pero quedamos en precios relativamente buenos si los miramos en términos históricos. El problema es que viene pegando muy fuerte el atraso cambiario, como cualquier actividad dolarizada y exportadora. Eso esperamos que, si se cumple este escenario de alguna mejora cambiaria, que hay que ver si se cumple, pero si se cumple, eso mejoraría un poquito la posición, porque nos ayudaría a descomprimir un poquito la situación de atraso cambiario. Sin embargo, le puede llegar a pegar un poquito negativamente a los números que requieren maíz, ¿no? Si haces tu propio maíz, estás un poquito en los dos lados del mostrador, entonces lo podés amortiguar de un poco, pero es uno de los riesgos y es algo de lo positivo que puede haber hacia adelante para los granos. En términos de los insumos está el problema. Relación urea-maíz, hoy está en 4,3. Estamos 4,3 kilos toneladas de maíz FAS para comprar una tonelada de urea, incluso después de que haya bajado, cuando el promedio de los últimos 4 años está en 3,2. Tenemos fertilizantes caros que han bajado de precio, han bajado como un 30% de precio, sin embargo siguen estando caros, y el problema es que hay algunas señales de alarma en el abastecimiento hacia adelante por el cepo cambiario, ¿no? que retasea los dólares. Entonces ahí nos encontramos ante un dilema. ¿Seguimos esperando a que baje un poquito más el precio a nivel internacional o nos adelantamos por si no hay? Bien. ¿Qué estaba por decir? La relación insumo-producto está, hace un año estaba en 3,2. O sea, estamos 35% más de maíz necesitamos este año que hace un año. Y glifosato soja, mucho peor. Necesitamos 34 kilos de soja para comprar un litro de glifosato cuando el promedio de los últimos 4 años tuvo un 17. O sea, estamos por 2. Y este problema a nivel internacional tampoco parece estar por solucionarse. Entonces tenemos esos desafíos del lado de los costos, suba de costos en dólares, suba de los costos en pesos. ¿Qué sabemos para cómo navegar? Y esta es la última. Los precios internacionales algo más débiles, pero por ahora parece que sostenidos. Si lo miramos en términos de los últimos años, sigue siendo un buen nivel de precios, aunque venimos de la baja. Ceden los precios de los fertilizantes a nivel mundial, esto es algo que ya vino sucediendo, pero tenemos esa duda de si el cepo no nos va a generar algún problema interno, y posible suba del tipo de cambio oficial. Esas son las cosas que más o menos sabemos, con algunos interrogantes, pero más o menos sabemos. ¿Qué riesgos tenemos hacia adelante como agricultores? Atraso cambiario, tanto porque continúa el actual como por un potencial desdoblamiento que nos siga discriminando. Entonces, ahí puede seguir un escenario de algún nivel de atraso cambiario. Mayor intervención en los mercados, como vimos, intervención en el mercado de trigo, de maíz, de carne, aunque nosotros lo vemos muy improbable en este contexto, que se necesitan dólares, y la sequía como gran factor de siempre el clima. ¿Qué hacemos? Lo mismo que decíamos recién, aprovechar el crédito porque se encarece,
continuar con lo que ya veníamos haciendo de tratar de adelantar todo insumo dolarizado que se pueda, aunque decíamos recién de este dilema con el caso del fertilizante en particular. Retrasar la venta en este escenario es como una consecuencia lógica, y por eso lo estamos viendo, ¿no? Y mientras siga el escenario va a seguir siendo lógico y los productores en promedio van a seguir vendiendo exclusivamente lo mínimo indispensable. Y bueno, lo que ustedes siempre tratan de hacer, de planificar bien la siembra con la restricción de agua y la relación insumo-producto con los fertilizantes, que seguramente nos lleve a un menor uso tecnológico, a una menor intensificación y por lo tanto a menores rindes, lo cual a nivel producción puede ser lo más inteligente para disminuir el nivel de riesgos y de exposición, pero a nivel país va a generar seguramente algún problemita para el año que viene cuando necesitemos los dólares de esta cosecha. Así que bueno, y lo de siempre, tratar de trabajar lo mejor posible, que es lo que hacen todos. Muchas gracias.